Y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Antes de comenzar, quiero agradecer por el apoyo brindado. Ya somos más de 1000 suscriptores y pues con cada me gusta, cada vez que comparten y cada comentario me doy cuenta que el contenido les es de ayuda, y ese ha sido el principal objetivo de este canal. De mi parte solo queda seguir compartiendo un poco de lo que he aprendido y pues espero seguir aprendiendo. En esta ocasión estaremos viendo el tema de funciones de alineación en una visualización. Estas funciones, como su nombre lo indica, nos sirven para alinear los distintos elementos que tengamos en nuestra visualización, ayudando a que se vea más ordenada y poder hacerlo en poco tiempo. En la parte de abajo tenemos un ejemplo. Hay objetos de distintos tamaños, los cuales primero se igualan en tamaño, después se alinean y por último se separan o se colocan uno al lado del otro. Entonces aquí a la izquierda tenemos digamos elementos desordenados, y a la derecha, utilizando las funciones, logramos mantenerlos de una manera ordenada. Probablemente ya conozcan algunas de estas funciones. Yo en mi caso normalmente utilizaba las de alinear a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, al centro, en vertical u horizontal. Pero un día realizando prácticas me di cuenta de otras funciones y pues quise compartirlas con ustedes. Entonces vamos a pasar directo al software, a Codesys, para platicar y realizar ejercicios sobre estas funciones. Bueno, aquí estamos en Codesys. Como pueden ver, ya creamos un proyecto, le llamamos práctica-54. El dispositivo que estamos utilizando es Codesys Control Win versión 3x64. El lenguaje de programación de nuestro programa principal elegimos Ladder, aunque en realidad no lo vamos a utilizar, y solamente mencionar la versión de Codesys que estamos utilizando es 3.5 Service Pack 16. Vamos a crear una visualización, le damos clic derecho en aplicación, después en agregar objeto y por último en visualización. Le dejamos el nombre que nos aparece por default. Aquí vamos a hacer un paso extra, vamos a agregar definir un tamaño de nuestra visualización. Damos clic derecho en la visualización que acabamos de crear, propiedades, pestaña de visualización, y aquí seleccionamos la opción de utilizar el tamaño de visualización indicado. Vamos a darle en aplicar, después en aceptar. Aquí en esta parte del zoom vamos a elegir 50%. Y bueno, ya vamos a comenzar. Agregamos un rectángulo, una figura, y vamos a estar control C, control V. Vamos a utilizar 5 elementos. Cuando nosotros seleccionamos todos nuestros elementos, lo podemos hacer dando clic izquierdo sobre el área de trabajo y arrastrando hasta que estén dentro del recuadro de selección todos los elementos que deseemos, y después soltamos y ya están seleccionados. Otra manera es, en caso de que solamente necesitemos 2 elementos, estos dos, pues presionamos Shift y después cada uno de estos elementos. Ahorita vamos a explicar por qué uno aparece en color azul. Ahora vamos a otra vez seleccionar todos los elementos, y en la parte de arriba, como pueden ver, nos aparecen las funciones de alineación. También presionando el botón derecho, aquí la opción de alineación, y también nos aparecen estas opciones. Aquí, bueno, digamos la ventaja es que nos aparecen ya las leyendas o la descripción de cada una de las funciones. Y en la parte de arriba, pues lo que tenemos que hacer es colocar el cursor y esperar a que nos aparezca el mensaje. Aunque los iconos, vamos a llamarle, están muy es casi que te están diciendo lo que hacen. Por ejemplo, estos, tenemos una línea recta y todos los elementos van hacia esa línea. Aquí hay una flechita. Entonces, pero en caso de que surja la duda, pues siempre está la opción de colocar el cursor o presionar clic derecho, alineación, y elegir la opción que más les convenga. Vamos a comenzar primero con la alineación a la izquierda. ¿Qué es lo que hace Codesys? Bueno, toma la pieza que esté más cargada a la izquierda, en este caso es esta pieza, y traza una línea sobre el lado izquierdo de esa pieza que está más cargada a la izquierda.
es una línea, digamos, imaginaria. Entonces cuando yo presiono este botón, todos los elementos se van a cargar sobre esa línea. Vamos a presionarlo y aquí vemos cómo ya están sobre esa línea todos los elementos. De la misma manera, para alinear a la derecha, toma la pieza que está cargada más a la derecha, se traza una línea sobre el lado derecho de esa pieza que está cargada a la derecha y todos los elementos se mueven sobre esa línea imaginaria. Ok. Alinear en la parte superior, igual, ¿cuál es la pieza que esté más colocada más arriba? Pues es esta. Se traza una línea sobre la parte superior de la pieza que está más arriba y todos los elementos se forman, digamos, sobre esa línea. Y pues por último la parte inferior, igual manera, ¿cuál es la pieza que está más hacia abajo? Pues es esta. El lado de abajo, el lado inferior de esa pieza, pues es este. Se traza una línea y todos los elementos se colocan sobre esa línea. Muy bien, hasta aquí esto es muy sencillo y creo que la mayoría de ustedes pues ya las conocían. Ahora sigue la parte de centrar horizontalmente y centrar verticalmente. Vamos a ver primero la de centrar verticalmente. ¿Qué es lo que hace Codesys? Bueno, el sistema pues traza una línea, digamos, toma la pieza izquierda y toma el lado izquierdo de esa pieza. En este caso se traza una línea aquí y también toma el lado derecho de la pieza más cargada a la derecha, que viene siendo esta. Digamos que se toma la distancia que hay de aquí a aquí y lo divide entre dos y de esa manera saca el centro donde se deben de colocar todas las piezas. Es el centro de esta distancia y se coloca la pieza, el centro de la pieza sobre el centro de esa distancia. Entonces vamos a agregar otro recuadro, lo agregamos aquí, vamos a colocarlo a la misma distancia que y lo colocamos así, un poquito más. Ahora vamos a bajarlo y pues lo estamos cubriendo, le damos clic derecho, ordenar y lo enviamos hacia atrás. Ok, ahora vamos a seleccionar todos los objetos, vamos a presionar aquí centrar verticalmente. Vean cómo todos se ubican en la parte central de mi pieza, o bueno, de esta distancia que había entre el lado izquierdo de mi pieza izquierda y el lado derecho de mi pieza derecha. Vamos a darle control Z y ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora con centrar horizontalmente. Igual toma la pieza que esté más arriba, toma la parte superior de esa pieza, se traza una línea, digamos, y la pieza que esté más abajo, que viene siendo esta, se traza una línea y se toma una distancia, la distancia que hay de aquí a aquí. En este caso podríamos decir que es la altura de la pieza que nosotros estamos agregando. Vamos a darle ordenar, bueno, ya está hacia atrás. Ahora vamos a seleccionar cada uno de los elementos, Shift, y damos clic sobre cada uno. Y ahora vamos a ponerle ordenar, centrar horizontalmente. Vean cómo todas se ubican en la parte central de la pieza. Esta nada más la puse como referencia para que vean que sí están en la parte del centro. Ok, bueno, vamos a darle control Z. Hasta aquí pues probablemente estas funciones pues ya las conocían a ustedes la mayoría. Las siguientes funciones son las que yo comencé a utilizar hace poco. Igualar distancia horizontal, aumentar distancia horizontal, reducir distancia horizontal y eliminar separación horizontal. Igualar distancia horizontal, ¿qué es lo que hace esta función? Toma las dos piezas que estén cargadas hacia la más izquierda y la que esté cargada más hacia la derecha, y de esta manera digamos que la distancia de aquí a aquí lo toma como su entero. Después calcula, tengo 5 piezas en este caso y las tienes que distribuir esas 5 piezas dependiendo de su tamaño en esa distancia que hay de aquí a aquí. Si yo presiono aquí igualar distancias horizontal, vemos como todas las distancias entre pieza y pieza se igualan. Tal vez aquí no se vea tan claro. Vamos a hacer esto, seleccionamos todos, los mandamos hacia arriba y vamos a ir bajando de una por una para que vean
que parecen bueno, escalones. De esta manera ya se va a ver más el efecto, se va a ver más claro de la distancia que hay entre una pieza y otra. Como podemos ver, esta distancia se repite entre pieza y pieza. Entonces, si se fijaron, estas piezas, las de los extremos, no cambiaron. Las únicas que cambiaron son las del centro. Entonces, si nosotros, por ejemplo, colocamos esta aquí y queremos que estas se coloquen de manera centrada, pues podemos usar esta opción, igualar distancia horizontal. Vemos como ya se separan, lo ponemos hacia arriba y ya todas están separadas a una misma distancia. Ok, ahora si yo pongo aumentar la distancia horizontal, pues como pueden ver van a ir aumentando de píxel en píxel, es en uno, y reducir distancia horizontal, pues se van disminuyendo igual de uno en uno, de un píxel en un píxel. Ahora hay otra opción también muy buena, que es la de eliminar separación horizontal. Esta lo que hace es toma la pieza que esté más cargada hacia la izquierda cuando seleccionamos todas. Esto es muy importante. La que esté más cargada hacia la izquierda, y todas las demás piezas las va colocando enseguida. Entonces, si yo aquí le pongo eliminar separación horizontal, ¿qué es lo que hace? Esta pieza la mantiene y todas las demás las va agregando. El extremo derecho con el izquierdo de la segunda pieza, el extremo derecho con el izquierdo de la tercera, y así sucesivamente hasta lograr que todas estén digamos que una al lado de otra. Para poderlo ver, tal vez aquí como estén separadas no se alcance a ver, lo podemos alinear en la parte inferior, en la parte superior u horizontalmente. Vamos a hacer esto y como pueden ver ya se eliminó la separación que había entre todas las piezas. Podemos aquí aumentar la distancia, se aumenta en un píxel, aumentamos la distancia, se aumenta en otro, 2, 3, 4, 5, y aquí podemos ver que la separación entre todos los elementos pues es el mismo. Muy bien, vamos a darle control Z y podemos ver que se va regresando la posición. Vamos a volverlas a mover. Y una cosa importante, lo que habíamos visto hace ratito y lo dejé para más adelante, vean cómo cambia de color a color azul. Si yo por ejemplo esta la pongo aquí y estas las pongo de este lado, yo voy a seleccionar primero esta, después la tecla Shift, selecciono esta y esta. Esta va a ser mi elemento de referencia. Si yo presiono aquí eliminar separación horizontal, ahorita lo que veíamos es que no se movía esta. Ahora esta es la que no se va a mover y todas las demás se van a colocar alrededor de mi pieza de referencia. Vean cómo todas se colocan hacia la izquierda y hacia la derecha. Esto es muy importante. Hay algunas funciones que respetan cuál es la pieza, digamos, de referencia, como podemos ver aquí en color azul, y hay otras funciones que pues no respetan eso. Vamos a ver, por ejemplo, si yo hago esto, ahora el centro es mi, bueno, esta la segunda pieza es digamos como mi pieza maestra o de referencia. Si yo presiono aquí alinear a la izquierda, todas se van a la izquierda, o sea, no es que se vayan a la izquierda de mi pieza de referencia. Solamente es para que quede claro que más que nada a partir de estas funciones es que se utiliza la pieza de referencia. Ok, ahora están las opciones, pero ahora en vertical lo mismo que teníamos en horizontal: igualar las distancias verticales, aumentar la distancia, disminuir o eliminar la distancia vertical. Vamos a hacer el ejercicio. Colocamos ahora de esta manera, de una manera digamos desordenada. Vamos a seleccionar todas las piezas y esta vamos a colocarla más abajo para que se note el cambio. Seleccionamos todas, ponemos igualar las distancias verticales. Vean cómo ya todas se colocan a una distancia simétrica, una al lado de una enseguida de la otra. Ahora vamos a centrar verticalmente para que vean cómo se vean digamos alineadas. Ahí se nota ya de una manera más clara la separación entre cada elemento. Y pues igual que en horizontal, aumentamos la distancia, se va aumentando de un píxel en un píxel, disminuimos la distancia y se va disminuyendo de un píxel en un píxel. Ok,
Aquí la diferencia es que cuando seleccionamos todos, toma la de abajo como la de referencia. Y de la misma manera, si yo, por ejemplo, selecciono primero la del centro y después las que están hacia arriba y hacia abajo, si yo aquí le pongo aumentar la distancia vertical, se mueven las dos de arriba y las dos de abajo, pero la del centro se mantiene. Si yo aquí le pongo reducir la distancia vertical, ven cómo se mueven la de arriba y las de abajo, ¿ok? Entonces muy importante tomar en cuenta eso. En algunas ocasiones nos puede surgir que necesitemos tener una pieza de referencia o pieza maestra, pues la opción es seleccionarla y después seleccionar todos los demás elementos. También está la opción de igualar anchura, igualar alturas e igualar tamaño. ¿Cómo funciona esto? Imaginemos, es digamos un caso muy común que sucede, que agregamos botones. Por ejemplo, vamos a agregar aquí un botón de extender actuador 1. Bueno, aquí igual y no se vea, vamos a acercarnos, extender actuador 1. Y pues ya aquí le ponemos extender, retraer actuador 1, etcétera. Pero resulta que el nombre cambió y tenemos muchos botoncitos. Y ahora tenemos que la persona que nos lo pidió quiere que diga número 1. Y ya no se ve bien, pues ya no cabe ahí el texto dentro del recuadro. Una sería hacer la letra más pequeña, pero si la hago más pequeña, pues imagínense, ya no se va a ver. ¿Qué es un caso que podríamos hacer? Bueno, pues simplemente haces más grande el botón. Muy bien. Pero ahora tienes que hacer todos los botones del mismo tamaño, seleccionar uno por uno y cambiar la anchura. Y tal vez esto te haga que ya no se vea simétrico y tengas que volver a comenzar. Bueno, una manera es seleccionas tu pieza maestra, vamos a llamarle, le presionas la tecla Shift, presionas los demás elementos y por último, bueno, aquí por ejemplo no me aparece la opción. Cuando no aparece, vuelvan aquí, deseleccionen y vuelvan a seleccionar para que les aparezcan las opciones y presionan igualar tamaño. Vean cómo ya se igualaron todos los tamaños. Ya ahora sí podemos seleccionar solamente estos dos, cargamos a la izquierda, estos dos, cargamos a la izquierda y vean cómo ya todos tienen un tamaño igual, sin necesidad de estar viendo cuál es el ancho, el alto de cada uno de los botones y estarlos cambiando de uno por uno. Yo aquí le puse igualar toda la figura, pero pude haber hecho simplemente igualar el ancho. Yo por ejemplo aquí presiono igualar anchura. Bueno, aquí me tomó como referencia es muy importante. Tenemos que presionar Shift. ¿Cuál quiero que sea mi maestro? El de la izquierda. Igualar anchura y pues ya el de la derecha ya se igualó. Igual las alturas. Yo lo hago más alto. Lo presiono. Selecciono el de la derecha. Presiono aquí igualar alturas. Y vean cómo ya toma la misma altura. En caso de que sea muy diferente de plano, este es mi maestro y quiero que todos sean iguales, pongo aquí igualar tamaño y todos se igualan en tamaño. Ahora vamos a hacer el ejercicio que habíamos visto en la presentación. Tengo diferentes tamaños. Vamos a eliminar estos para no confundirnos con las letras. Tengo estas piezas. Vamos a copiar y pegar. Y ahora vamos a hacer esto. Vamos a poner este muy grande, este más pequeñito, más delgado. Y vamos a hacer piezas de diferentes tamaños, como pueden ver. La idea es lograr lo que habíamos hecho en la presentación, pero pues de una manera un poquito más rápida. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, tenemos que igualar en forma a esta pieza y colocarlas una del lado del otro, alineadas hacia arriba y después repetir esas líneas hacia abajo, es decir, hacer una cuadrícula. Bueno, entonces seleccionamos mi pieza maestra, después nos vamos seleccionando cada uno de los elementos
Seleccionamos, aquí ponemos igualar tamaño. Ahora vamos a colocar alinear horizontalmente y por último vamos a colocar aquí eliminar separación horizontal. Ok, entonces hasta aquí ya tenemos, digamos que la línea o la fila que habíamos visto en el ejemplo. Vamos a seleccionarlas todas, vamos a ponerle, hay una opción que se llama agrupar, las agrupamos y para no estar de uno por uno pues simplemente agrupamos todo, copiamos y pegamos como pueden ver. Ahora seleccionamos todo, lo cargamos hacia la izquierda y de igual manera ponemos eliminar distancia vertical. Vean cómo ya hicimos una cuadrícula en bien poquito tiempo. Ahora lo único que falta es seleccionar todos los elementos, clic derecho, desagrupar y ya tenemos creados cada uno de nuestros elementos. Ya sería asignarle a cada uno alguna función, pero bueno, igual y no tenga alguna finalidad en específico, solamente era mostrar todo el tiempo que nos podemos ahorrar en hacer que nuestro diseño se vea de una manera ordenado, de una manera sin que sea simétrico y pues en sí es ahorrar tiempo. Esto sería todo de este video. En caso de que tengan alguna duda, la pueden dejar en los comentarios. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal y pues de nuevo agradecerles por el apoyo brindado. Muchas gracias y que estén muy bien.